Continuando con los pasivos que nos podemos encontrar en una entidad, encontramos los beneficios de los empleados. Los beneficios de los empleados no es más que lo que antes nosotros llamábamos obligaciones laborales y de seguridad social. Es decir, los pasivos que tenemos con los empleados. Aquí encontramos que bajo esta nueva norma, básicamente vamos a tener 4 categorías de beneficios de los empleados. Beneficios a corto plazo. Y aquí se clasifica todo lo que antes veníamos clasificando aquí en salarios y prestaciones sociales y también en algunas otras cuentas, como lo son con las que nosotros teníamos, con las que nosotros tenemos algún tipo de cuentas por pagar a nombre de terceros, pero que son beneficios a los empleados. Es el caso de los aportes a las EPS, los aportes a las empresas de pensiones, los aportes de las cajas de compensación. Todos esos son beneficios a corto plazo. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay algunas cuentas por pagar, ¿cierto? Que se van a venir a clasificar aquí en beneficios a corto plazo. Esta cuenta finalmente ya desaparece, ya no se llama salarios y prestaciones sociales, sino que se va a llamar beneficios a los empleados. En el caso de los parafiscales, esos sí van a seguir siendo unas cuentas por pagar común y corriente, ya que eso no es ningún beneficio directo hacia el empleado. ¿Qué encontramos también por acá? Administración de la seguridad social en salud, administración de la seguridad social en riesgos profesionales, obligaciones de los fondos de reservas de pensión. Estas cuentas se reclasifican a las cuentas por pagar. Sí, básicamente en beneficios de empleados solo vamos a encontrar estas 4 categorías y aquí otros beneficios post-empleo diferentes a las pensiones. Y ya vamos a explicar entonces qué es cada uno de estos, qué es cada una de estas categorías. Bueno, muy bien. Antes de revisar esos conceptos de beneficios a los empleados, pues es importante saber que dentro de los pasivos, entonces en un video anterior revisamos los préstamos por pagar, las cuentas por pagar no sufren ningún cambio significativo. Es decir, los únicos cambios que pueden tener este tipo de cuentas en los estados financieros es el cambio del código o del nombre, o que se crean algunas nuevas, pero finalmente estas siempre se van a manejar al costo. Inicialmente se reconocen al costo y posteriormente al costo, es decir, siempre al valor de la transacción, por el valor que yo debo, y a cada 31 de diciembre pues va a estar siempre el valor que yo debo. Aquí tengo cuentas por pagar referentes a los descuentos que yo hago de nómina para pagar a las EPS y a los fondos de pensiones. Estos anticipos y avances, recursos recibidos en administración y depósitos, ya no son una cuenta por pagar, sino que ahora se van a clasificar por aquí en la 29 como otros pasivos. Así como tenemos otros activos, también tenemos otros pasivos. Para esos pasivos que no tienen una norma específica, entonces los venimos como a clasificar acá. Bien, entonces continuemos con nuestros beneficios a los empleados. Entonces, básicamente tenemos 4 categorías. Los beneficios a los empleados que son a corto plazo, podemos definir que son los que se pagan en menos de un año. Menos de un año. Es decir, que el empleado cumplió ya cumplió el derecho, ¿cierto? Ya tiene el derecho para recibir ese beneficio y este se le va a pagar en menos de un año. Un ejemplo, el sueldo.
Sueldo cuando lo cumple, cuando trabaja 30 días y inmediatamente pues se le paga o dentro de los 5 días, ¿sí? Pero el caso es que se prevé o se estima pagar en menos de un año. ¿Qué otro puede ser las cesantías? Pues las cesantías cuando nosotros las cumplimos, pues podemos decir que las cesantías se pagan una vez al año, pero una vez él cumple el requisito del año, pues las cesantías se tienen que consignar en febrero, ¿cierto? O sea, en menos de un año se tienen ya que pagar. Entonces son beneficios a corto plazo. Las primas legales o extralegales, finalmente la norma laboral dice que, por ejemplo, para la prima de servicios, esta se debe pagar en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. Entonces, básicamente, cuando un empleado ya trabaja 6 meses en una entidad, pues ya tiene derecho a que se la paguen y se la pagan en menos de un año. Entonces, todos estos son los beneficios a empleados a corto plazo. Casi que podríamos decir que aquí se clasifican todos los beneficios legales, ¿cierto? Que pague una entidad. Es decir, que si una entidad solo tiene beneficios, solo le paga a los empleados las prestaciones que son legales, las de ley, entonces solo va a tener beneficios de empleados a corto plazo. Recordemos que eso es lo que antes nosotros llamamos obligaciones laborales. Beneficios a los empleados a largo plazo. Entonces, largo plazo, pues son las que se pagan después de un año. Entonces yo ya cumplí un requisito y ese pago no me lo hacen de forma inmediata, sino que me lo hacen después de un año. Esos son los beneficios a largo plazo. Un ejemplo, cuando hablamos de los quinquenios. Los quinquenios, ¿cuál es el requisito de los quinquenios? Que cumplan 5 años. Es decir, cada vez que yo cumplo un año de trabajo, cada vez que yo trabajo, estoy empleado en esa entidad, ya me gané una parte del beneficio, pero ese beneficio no me lo van a pagar a mí dentro de forma inmediata, sino que me lo van a pagar hasta dentro de 5 años, o perdón, hasta dentro de 4 años que me hacen falta para cumplir el requisito total. Beneficios por terminación del vínculo laboral. Es cuando una entidad decide o tiene un acuerdo para desvincular un empleado. Es decir, es como lo que nosotros conocemos como indemnizaciones. Los beneficios post-empleo, pues normalmente son las pensiones, ¿cierto? Son esos beneficios que tienen los empleados después de haber terminado su vínculo laboral con la entidad, ¿cierto? Esos beneficios post-empleo, pues, básicamente, digamos que son esos cuando son los que la entidad asume, en los casos en los que la entidad asume directamente el pago de la pensión del empleado, ¿sí? Cuando nosotros pagamos a un fondo de pensión un valor mensual, es decir, un aporte hecho por el empleado y otro aporte hecho por el empleador a un fondo de pensiones, entonces ya como que estamos tercerizando esa obligación. Pero cuando es la misma entidad la que asume esa obligación, entonces debe registrarlo acá en beneficios post-empleo. Listo, muy bien. Esos beneficios, ¿cómo se miden? Entonces, los beneficios a corto plazo podemos decir que se miden al costo, es decir, por el valor de la transacción. Los beneficios por terminación del vínculo laboral al costo, ¿sí? por el acuerdo de la indemnización. Y las pensiones y los beneficios a largo plazo, ahí es donde tenemos que hacer un cálculo actuarial. Un cálculo actuarial. El cálculo actuarial es una provisión.
una provisión utilizando supuestos actuariales. Supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Entonces, para el caso de las pensiones, la tasa de mortalidad de las personas, pues los sueldos con los cuales se van a pensionar, la probabilidad de que la persona se pensione. Cuando estamos hablando de los beneficios a largo plazo, pues los supuestos cuáles son. También la rotación del personal, los sueldos que van a estar devengando los empleados que van a ser base para calcular el beneficio, eh, el incremento de los sueldos. Entonces, todos esos supuestos son como variables que se tienen que conjugar para poder conocer esa provisión que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces no es más que eso. El método para hacer ese cálculo actuarial es el de unidad de crédito proyectada. Unidad de crédito proyectada. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo de un beneficio a largo plazo. Entonces vamos a suponer que a un empleado que hoy tiene un salario, pongamos que de 3 millones de pesos. Y a esta persona, vamos a suponer que esta persona ingresó a trabajar el 1 de enero del 2017. Entonces el 01 de enero del 2017. Esto va como por acá mejor. Entonces fecha de ingreso. Ahí está. El beneficio. Vamos a suponer que es un sueldo. Vamos a suponer que él se va a ganar un sueldo que es corresponde sueldo del último año, o sea, con el promedio del sueldo con el que terminó el último año. Del último año. Listo, muy bien. Finalmente, tenemos que poder calcular, tenemos que poder establecer cuál es la provisión. Entonces, esto es como una provisión. ¿Cuál es la provisión por el quinquenio? Vamos a llamarlo acá. Un quinquenio. Esto es un quinquenio. Por cada 5 años, un sueldo. Entonces aquí pongámosle que el requisito o la condición mejor es que él dure 5 años para que se pueda ganar ese último sueldo. Listo, muy bien. Tengo que hacer una provisión del quinquenio. Ahora, aquí tenemos 3 variables. La primera es el sueldo. Nosotros debemos saber cuál es el sueldo o poder estimar cuál es el sueldo que él se va a ganar dentro de 5 años. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de recibir el beneficio? ¿Sí? Es decir, qué probabilidad hay que él realmente se dure 5 años. Tercero, ¿cuál va a ser el beneficio? Es decir, si va a ser un sueldo o de pronto ya le dicen, ya de pronto hay una estimación o yo puedo establecer que en el futuro ya el beneficio va a ser mayor y va a recibir 2 sueldos. Entonces, estas 3 variables que yo tengo acá son las que la norma me pide que como mínimo yo tengo que revisar para hacer un cálculo actuarial de un beneficio a largo plazo. Entonces, para el sueldo, ¿yo cómo hago? Para el sueldo yo tengo que proyectar, miren, hoy él se gana hoy, en el año 0,
se gana 3 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto se ganará en el año 1? ¿Cuánto se ganará en el año 2? ¿Cuánto se ganará en el año 3? ¿Cuánto se ganará en el año 4? ¿Y cuánto se ganará en el año 5? Que es finalmente la fecha a la cual yo quiero llegar. Y para eso utiliza el IPC, el índice de precios al consumidor. Yo puedo decir, bueno, ¿cuánto normalmente incrementan los sueldos en una entidad? Entonces nosotros ya sabemos que en las entidades aumentan, o en el sector público normalmente aumenta el IPC más 2 puntos, ¿cierto? Entonces yo tendré que buscar el IPC proyectado de, del Banco de la República o de Superfinanciera. Tendré que buscar este valor. Vamos a suponer que para el primer año el IPC proyectado, es decir, esto estamos hablando de, esto sería 2017, 31 de diciembre de 2017, esto sería 31 de diciembre del 2018 y así, hasta llegar al 2021 cuando él recibiría finalmente el beneficio. Entonces vamos a suponer que aquí el IPC más los puntos adicionales que incrementa el sueldo, vamos a suponer que aquí es el 5%, aquí vamos a suponer que es el 4.5%, aquí vamos a suponer que es el 4%, que aquí es el 6% y que aquí es el 5,5%. Estos serían entonces porcentajes. ¿Qué pasó? Nuevamente 4, 6 y 5,5. Ahí están. Estos son los IPCs que yo proyecto a través del tiempo. Entonces, el primer sueldo, entonces lo multiplico por el IPC, por el 1, lo multiplico por el 1 punto, lo multiplico por 1, perdón, 1 más el IPC. Ahí está, este valor de acá. Y aquí tengo que a 31 de diciembre de 2017, él estaría ganando un sueldo de 3.150.000, ¿cierto? Este sueldo él ingresó a trabajar el 1 de enero del 2017. Entonces vamos a suponer que este sueldo que está acá es el del 2016. Sí, porque todavía no se ha, digamos que todavía no se han hecho los incrementos en las entidades públicas, que más o menos se hacen como en mayo, cuando sale el decreto con los incrementos. Ahora tenemos el siguiente año, entonces el siguiente año multiplicamos el sueldo del año 2017 por el incremento en el IPC. Y ahí ya, perdón, aquí estaría ya, se multiplica el sueldo del año 2017 por el 1.045, que resulta de es sumarle el IPC al sueldo anterior. Y lo mismo hacemos con todos los años. Y aquí ya tenemos que, miren, probablemente si este señor llegara a cumplir 5 años, esto sería lo que él se ganaría, probablemente. Porque pues esto es proyectado, esto es cercano a la realidad, pero no es 100% seguro. Entonces es una estimación que está muy cercana, pero pues sabemos que puede variar. Lo más probable es que él reciba este valor. Entonces ya tenemos nuestra primera proyección, el sueldo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que realmente él sí reciba ese beneficio? Bien, entonces esto dejémoslo más bien como de terceras. Acá. Esto dejémoslo de terceras. Y el beneficio que sea la segunda variable, porque es que entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio, este sería la base, el sueldo que vamos a calcular, y el beneficio que es, digamos, hay unas entidades pueden decir, no, pues es un sueldo del último año. Entonces sería sería este acá, ya. Pero otras entidades pueden decir, no, mire, es el sueldo, los sueldos del último año por el 10%, entonces
Entonces, bueno, entonces es diferente. Sería este valor de acá por 12 meses y eso multiplicado por el 10%. Entonces, este sería el beneficio, que también sería una variable, porque de acuerdo a esto, nosotros tenemos que poder proyectar cuál va a ser el beneficio que va a obtener el empleado, no hoy, sino entre los 5 años. Vamos a suponer que es el quinquenio, que es un sueldo cada 5 años. Ahí está, entonces eso es lo que recibe él. O puede recibir 12 sueldos o lo que establezca la entidad. Pero entonces aquí ya tengo entonces mi beneficio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo lo reciba? Entonces yo tengo que establecer un porcentaje histórico que me indique cuál ha sido el grado de permanencia de los empleados en la entidad. Es decir, cuál es ese índice de rotación. Y con eso yo sé, pues, el saldo final de los empleados menos índice de rotación me da la probabilidad de que el señor se quede. Entonces vamos a suponer que es una entidad que a 2016, fíjate que es cuando vamos a iniciar a hacer nuestro cálculo, 2016, tiene 100 empleados. Listo, muy bien. Vamos a revisar 5 años atrás, es decir, en el 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. En el 2011, ¿cuántos empleados teníamos? Vamos a suponer que tiene 95 empleados. Ahí está. Bien. Entonces la norma lo que nos dice es, la norma no, perdón, lo que podemos hacer acá para poder conocer la probabilidad que él tiene de recibir es sacar el índice de rotación. Y ese lo sacamos de la siguiente forma. Entonces aquí ahora tenemos cuántos empleados se han retirado. Retiros. En todo en el transcurso de esos 5 años. Desde enero del 2011 hasta el 2016. Hasta diciembre de 2016. Vamos a suponer que se han retirado 10 empleados. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros la rotación? La rotación sería el promedio. Entonces, tenemos que sacar un promedio acá que consiste en sumar los empleados que habían al inicio más los empleados que habían al final, ¿cierto? Y eso lo dividimos entre 2. Y ahí ya tenemos el promedio. Este es el promedio de los empleados que nosotros, el promedio de los empleados que hay en una entidad. Entonces, 97.5. Ahí está, este es el promedio. Ahora, este valor que tenemos acá, en los retiros, lo dividimos entre el promedio de los empleados en los últimos 5 años. Y aquí tenemos un porcentaje. Este porcentaje, el 10,26%, nos indica que este es el porcentaje de rotación, grados de rotación que han tenido los empleados. Estos retiros pueden ser pueden ser porque los empleados se pensionaron, porque renunciaron a la entidad, renunciaron a la carrera administrativa, ya no son provisionales. Este porcentaje lo debemos, lo tendríamos que básicamente hallar de acuerdo al tipo de vinculación. Entonces, un porcentaje vamos a suponer que esto es carrera administrativa. Carrera administrativa, ahí está. Tendríamos que establecer un mismo porcentaje también para los provisionales. Igual, entonces hacemos el mismo cálculo, lo mismo que hicimos acá. Tomamos los empleados al inicio, al final vamos a suponer que provisionales son la mitad. 50 y aquí 40 y que aquí se han retirado 20.
Como podemos ver aquí, la rotación normalmente en los provisionales es más alta. Entonces, de acuerdo a cada empleado, pues nosotros le aplicaremos el porcentaje. Si es un empleado de carrera administrativa, la probabilidad de que él se quede, entonces la permanencia sería el 100% menos este porcentaje que tenemos acá. Perdón, aquí me faltó un porcentaje. Sería el 100% menos este valor. Es decir, que la permanencia es un 90%. Y para el caso de los provisionales sería el 56%. Entonces, si el empleado que estamos analizando es de carrera, entonces a este valor lo multiplicaríamos por el 90%. Por el 90%. Y aquí está. Entonces, finalmente, este es el valor que yo tendría que provisionar. ¿Cierto? Este es el valor que yo probablemente voy a tener que pagar dentro de 5 años. Pero entonces, ¿qué me dice la norma? La norma me dice que yo tengo que utilizar la metodología de unidad de crédito proyectada. Esta metodología nos dice que cada año es una unidad de crédito, ¿cierto? Cada año el empleado se va ganando una partecita del beneficio. Por esta razón yo no puedo provisionar el valor completo, sino que tengo que provisionar quintas partes, ¿cierto? Entonces cuando vamos a hacer nuestra provisión a 31 de diciembre de 2017, el empleado ya se ganó una parte de este valor. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría de la siguiente forma. ¿Cuál sería la unidad de crédito? Este valor es el final dividido 5. Es decir, cada unidad de crédito cuesta 687.157. Ese es el valor que yo tengo que provisionar para el primer año. Pero vamos a mirar cómo nos queda el registro contable. Tengo que reconocer un gasto por beneficio empleado largo plazo. Y tengo que reconocer una provisión que no se llama provisión, sino que se llama únicamente se llama beneficio empleado largo plazo. Y la que nosotros estamos viendo acá, beneficios empleados a largo plazo. Tengo que reconocer un gasto no por este valor completico, sino por el valor presente de este valor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es que estamos en 2017. ¿Cuántos años hacen falta para que yo tenga que pagar? Hace falta 1, 2, 3, 4 años. Entonces este valor lo tengo que traer a valor presente en 4 años. Yo utilizo la fórmula que ustedes ya saben. Valor actual, tasa. Entonces tengo que buscar la tasa que me dice la norma. Creo que por allá nos dice que es la tasa de los test de plazos similares. Entonces tenemos que buscar un test de 5 años. Entonces, ¿cuánto está pagando un test de 5 años? El 10%. Ahí está, esa es la tasa. Número de periodos en el cual lo va a descontar, 4 años. Ya, entonces ahí ya nos quedó la primera parte. Pagos no hay durante esos 4 años, y no es hasta el final todo. Y valor futuro, entonces menos 687.151. Y ahí nos quedó. El valor presente de esa unidad de crédito es 469.333. Y ese es el valor que también me queda en beneficios a largo plazo. Y esto es lo que yo hago en el año 1. O en el 2000 año, pongámoslo aquí, 2017. Eso es lo que yo hago al 31 de diciembre del 2017. O sea, vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, para eso vamos a pegar esto por aquí para que no nos estorbe. Ahí quedó como determinamos la permanencia del empleado. Ahora vamos a hacerlo para el año 2018. Muy bien, 2018. Entonces vamos a reconocer un gasto por beneficio empleado a largo plazo. Y para eso volvemos nuevamente
traemos a valor presente. Miren, la tasa es la del 10%, ¿cierto? La tasa de los test que tenemos ahí. Y ahora nos dice que debemos traerlo a valor presente, y aquí ya estamos en el 2018, entonces harían falta, básicamente nos harían falta 3 años, 1, 2 y 3, ahí están, 3 años nos hacen falta. Muy bien, esos 3 años los traemos a valor presente, el valor de 167.000. Este sería el valor presente de la segunda unidad de crédito proyectada. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer un gasto por intereses. Un gasto por interés actualizando este valor de acá. Este valor, mire, es el valor presente de 4 años, pero es que ya le hacen falta 3. Entonces, este valor lo tengo que actualizar y lo multiplico por el 10%. Por el 10%. Y ahí lo actualicé. Ahí lo que hice fue actualizarlo. ¿Sí? Esto ya es un gasto por interés. Porque yo ya le voy digamos que en teoría yo estoy manejando la plata del empleado. ¿Sí? Él ya cumplió el beneficio, pero yo se lo voy a pagar dentro de 4 años. Y aquí ya faltan 3, entonces voy actualizando, como que voy actualizando esta partecita. Voy actualizando esta provisión. Entonces, si ustedes suman la provisión, el gasto del año pasado más el gasto por interés, les da exactamente lo de la unidad de crédito faltando 3 años. Entonces, para eso es que uno le suma los intereses para ir actualizando. Y todo esto se reconoce, estos dos se reconocen contra beneficios a empleados a largo plazo. Ahí está. Si yo sumo estos dos, si yo sumo estos dos valores, eso me da a mí 1.032.000. ¿Qué quiere decir? Que ya se ganó 2 unidades de crédito, pero que se las voy a pagar dentro de 3 años. Entonces es como si yo hiciera esto. Miren acá. Como si yo tomara este valor, o sea, ya 2 unidades de crédito cuestan 1.374.000. Y si yo traigo valor presente con el 10%, que es la tasa de los test, en 3 años, que son los que hacen falta, traigo este valor futuro, me tiene que dar lo mismo que yo tengo allá. Aquí está. Da exactamente igual. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo aquí es reconocer estas unidades de crédito a valor presente cada vez que él va cumpliendo el beneficio, y año a año las tengo que actualizar. Entonces, vamos a mirar el 2018. Año 2018. Perdón, 2019. Igual. Es lo primero que hago. Entonces aquí ya van a ser las mismas cuentas. Sumo esto acá. Y van a ser exactamente las mismas cuentas. Bien. Gasto por beneficio empleado. Entonces nuevamente valor presente de esta unidad. Valor presente, perdón, al 10%. Es la tasa. Número de periodos, entonces ya él se ganó 3 unidades de crédito. 1, 2, 3. ¿Y cuántos años hace falta para que le pague? 1 y 2. Entonces los traigo a valor presente con 2, a 2 años. Coma y coma, le doy coma y coma para que, punto y coma para que vaya y me pase aquí a las otras ayudas. Entonces aquí ya me está preguntando el valor futuro. ¿A cuánto le va a pagar usted? O sea que digo que menos 687. Y lo doy. Ahí está, este es el gasto que yo reconocería por beneficio empleado del periodo. Y nuevamente hago lo mismo. Nuevamente tomo el valor que yo tenía provisionado al mes anterior. Entonces yo al mes anterior, ¿cuánto tenía provisionado en total? Tengo provisionado 1.032.000, que es la provisión por beneficio empleado del 2017 y más la provisión por beneficio empleado a largo plazo del 2018.
y eso lo multiplico por el 10%. Y ahí lo que hice fue actualizar este valor de acá. ¿Sí ven? La actualicé. Y aquí esta es la del 2019 y actualicé la del 2017 y 2018. Estos dos sumados me dan 671. Ahora, si yo sumo este valor que tenía al 2018 más lo que causé en el 2019, pues me tiene que dar el mismo valor presente de 3 unidades de crédito proyectadas a valor presente de 2 años, descontándola en 2 años. Entonces, esto por 3. Este es el valor que se ha ganado de 3 unidades de crédito proyectadas, pero las va a recibir en 2 años. Ahí está, mira, es el mismo valor que tengo acá. O sea que el ejercicio nos está quedando bien. Siguiente, entonces el año 2020. En el año 2020 nuevamente hago lo mismo. Y digo que tengo que traer a valor actual, ¿cierto? Tengo que traer a valor actual con el 10%, que es la tasa de los test. ¿Sí? Ahora estoy en el 2020 y me hace falta un año para pagarlo, entonces tengo que traerlo a valor presente en un periodo. Y el valor futuro va a ser menos esta unidad de crédito. 0 paréntesis, ahí está. 624.682. Y también pues actualizo este valor con la tasa de interés. El valor que tenía la provisión el mes anterior con la tasa de interés. Como resultado me da 795. La provisión anterior más la provisión del 2020 tiene que ser exactamente el valor que yo tengo acá. Entonces ya llevo 4 unidades de crédito y las voy a traer a valor presente únicamente a una cuota. A un periodo lo va a traer a valor presente. Ahí está, ahí tengo el mismo valor. Ahora finalmente, año 2021. Y ya para terminar el ejercicio. Año 2021, entonces ya tengo que reconocer una 2021. Aquí, perdón. Aquí tengo que reconocer ya el gasto por beneficio del empleado, que sería esta unidad de crédito completica. No la tengo que descontar porque es que ya la tengo que pagar en el 2021. O sea, esa ya no se descuenta. Este valor anterior sí lo tengo que actualizar con la tasa de interés y tendría en el año causada una provisión de beneficio de empleado a largo plazo por 937. Si sumamos las dos, nos da 3.435.000, que es finalmente el valor que yo proyecté. Este es el valor que yo proyecté. Entonces, pero finalmente este no va a ser el valor que yo le voy a pagar al empleado. El valor que yo le voy a pagar al empleado va a ser este de acá. Si todas las proyecciones me salieron como yo dije, vamos a suponer que al empleado tengo que pagarle 3.800. Este es el valor real. El empleado finalmente, el salario del 2018 finalmente es 3 millones, digamos acá, 3.800.000. Y lo que yo logré provisionar es únicamente 3.437.000. ¿Qué sucede? Finalmente todo esto es como una bolsa. ¿Sí? Digamos que nosotros dijimos que normalmente aquí permanece en el 90%, es decir, que van a haber un 10% de los empleados que no reclamaron y que yo les hice provisión también al 90%. Entonces digamos que ahí se compensan unos con otros. Todo esto lo voy llevando a una bolsa como de provisiones. Y ya cuando le voy a pagar, entonces lo que yo hago acá es debitar. Entonces ya debito este valor por 3.800.000 y acredito beneficios de empleados a largo plazo. Perdón, aquí debito beneficios de empleados a largo plazo y acredito sería también la misma cuenta,
pero lo que podemos hacer acá es que esto lo que podemos hacer es que lo dividimos con una subcuenta. Sí, es decir, mira, esto que, dejémoslo, es que me queda, dejémoslo como solo valores para que le pueda poner. Entonces, ¿cómo lo diferencio yo? Esto lo puedo diferenciar a nivel de subcuenta. Entonces, aquí esta es la provisión y este ya es el pasivo. Entonces, esto es como un movimiento dentro de la misma cuenta, pero aquí ya sé que este es el pasivo que yo tengo que pagar al empleado y cuando se lo pague, lo cancelo contra el efectivo. Esta cuenta nunca me va a quedar al revés porque nunca me va a quedar en sentido contrario, porque igual yo causé algunos que no se van a pagar y ahí, si la estadística me funciona y si estos datos, si esta probabilidad está bien calculada, entonces pues no va a tener por qué voltearse. Y si se voltea, pues simplemente la ajustaré, pero deberán ser por valores muy pequeños. Sí, finalmente estos son proyecciones que no son exactas. Bueno, pues muchas gracias. Este es el tema de beneficios a empleados. Este es el cálculo actuarial utilizando la metodología de unidad de crédito proyectada para los beneficios a los empleados a largo plazo. Con las pensiones es igualito. ¿Cuál es la diferencia? Que en pensiones hay muchísimos, también se utiliza unidad de crédito proyectada, pero aquí hay muchísimos más supuestos. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí nosotros trabajamos con 3 supuestos nomás. Trabajamos con estos 3 supuestos nomás. En pensiones ya nos piden que utilicemos más supuestos y esto seguramente lo tendrá que hacer un economista, un estadístico, un matemático, algo así. La de permanencia, pues sí, creo que como tiene tan pocas variables, las podemos hacer nosotros mismos. Bueno, muchas gracias.